Buenas noches, mis hermanos. Mi nombre es Paola Andrea Castañeda Ríos. Qué bueno saludarles, qué bueno poder compartir con ustedes este día de culto que el Señor ha preparado para nosotros. Yo los invito a que oremos, a que busquemos del Señor, de su presencia, para que Él sea dirigiéndonos y hablándonos en esta noche. Oremos, Señor, Dios Todopoderoso, Padre de toda sabiduría. Hoy nos acercamos ante ti, Señor, para que nos hables, para que nos ministres, para que tu palabra sea ese martillo que nos dé a conocer y nos quebrante aún más, Señor, para que podamos ser humildes y conocedores más de tu verdad. Bendícenos en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza que he titulado El hoy que nuestro mañana necesita. El hoy que nuestro mañana necesita. Y vamos a estar en el libro de Colosenses, o en la carta de Colosenses, en el capítulo 1 del verso 9 al 11. Cuando leemos esta carta a los Colosenses, el primer capítulo, Pablo le habla a la iglesia o a los hermanos de Colosas. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos necesitan tener, le piden a Dios que les conceda esa sabiduría espiritual. Y nosotros también le debemos de pedir en nuestras oraciones a Dios que nos conceda esa sabiduría espiritual. Entonces vamos a estar en Colosenses capítulo 1, del verso 9 al verso 14. Y dice la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, verdaderamente las decisiones que tomamos en nuestro ahora se verán reflejados en nuestro mañana y en nuestra espiritualidad. Y es exactamente igual como lo dice la palabra de Dios, que nos declara que todo lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. En el texto que acabamos de leer, para comenzar, nos declara cómo tiene que llegar a ser nuestra vida cristiana, en esos versos 10 y 11, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, verso 11, fortalecidos con poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y longanimidad. Si me permiten, yo se los voy a leer en otra versión para que ustedes podamos un poco más ver cómo el Señor nos está hablando en esta noche. Entonces dice el verso 10 y 11, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Estoy leyendo palabra de Dios para todos. Verso 11, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir con toda paciencia y con alegría. Mis hermanos, son 5 puntos para andar lo que el Señor quiere en nuestra vida cristiana. Tenemos que andar como es digno del Señor, o sea, dándole honra, gloria y alabanza,
Dos, debemos procurar agradarle en todo. ¿A quién? No a los hombres, a Dios. Tercero, tenemos que llevar fruto en toda buena obra. Toda buena obra, sea en el trabajo en donde estemos, en la casa en donde estemos, en el lugar en donde el Señor nos ponga. Cuarto, creciendo cada día en el conocimiento de Dios. ¿Y cómo crecemos en ese conocimiento de Dios? Pues absorbiendo la palabra de Dios, leyéndola, estudiándola, meditándola, haciendo nuestras oraciones, buscando de la presencia de Dios. Y quinto, y siempre vamos a estar fortalecidos con su poder. Entonces, pero tenemos que saber que para poder llegar a vivir una vida cristiana sabia que refleje esas características, necesitamos desde hoy aplicar a nuestra vida lo que nos dice el verso 9. Y dice la palabra de Dios en el verso 9. Por lo tanto, desde el día que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene del conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual. Entonces, mis hermanos, nosotros debemos de pedirle al Señor que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, que necesitamos conocer la voluntad del Señor y segundo, para nosotros poder conocer la voluntad del Señor necesitamos estar llenos de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, la reflexión es, o la pregunta, ¿cómo podemos nosotros hoy, 2023, 15 de marzo, ser llenos de la sabiduría y del conocimiento espiritual? Sencillo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Primero, el conocimiento espiritual para conocer la voluntad del Señor viene por medio de la palabra de Dios. Y eso lo encontramos en Proverbios capítulo 2. Vamos a Proverbios capítulo 2, el verso 6. Proverbios 2, verso 6. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y sabemos que la Biblia son las palabras de Dios, son los pensamientos de Dios. Entonces, porque Jehová da la sabiduría, es en Proverbios. Esto explica porque el temor al Señor es el fundamento de la sabiduría. Es esa base y es el aspecto esencial de la búsqueda de la sabiduría. La verdadera sabiduría se encuentra en Dios y Él la da. Entonces no tenemos que acudir a ningún otro lugar para nosotros encontrar la sabiduría. Para que nosotros podamos conocer la voluntad del Señor no necesitamos el conocimiento humano o el conocimiento académico, sino el conocimiento espiritual, que es esta, la palabra de Dios. Y ese conocimiento espiritual viene únicamente por medio de la palabra de Dios. Si yo quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, tengo que leer la palabra, porque yo voy a aprender a conocer cómo actúa Dios, cómo habla Dios, qué piensa Dios. Pero no solamente debemos conformarnos con leerla, sino también estudiarla, profundizarla, meditarla, reflexionar en ella con la ayuda del Espíritu Santo para que Dios hable a nuestro corazón y nos revele su voluntad en ese día. Segundo punto, la sabiduría viene de Dios para poder aplicar la inteligencia espiritual en nuestra vida y hacer la voluntad del Señor. Y eso lo encontramos en ese verso que hemos estado prácticamente como rema, Santiago capítulo 1, verso 5. Santiago capítulo 1, verso 5, dice la palabra del Señor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, nuevamente aparece, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios, mis hermanos, no solamente quiere darnos a conocer su voluntad, sino que
la podamos obedecer, que al mismo tiempo que nos dé a conocer su voluntad a nuestra vida, nosotros obedezcamos la voluntad de Dios, que podamos llevarla a la práctica. Para eso el Señor nos da su sabiduría, para que tengamos una visión clara y sepamos qué es lo que tenemos que hacer en las distintas situaciones de la vida. No vamos a ser como el caballo, como el mulo con ese cabestro que no sabe ni para dónde va o que están completamente cegados, no, sino que cuando leemos la palabra de Dios, la estudiamos, la reflexionamos, al mismo tiempo la vivimos, la obedecemos, entonces vamos a tener esa sabiduría dada por Dios para reaccionar en las diversas situaciones en la vida. La pregunta es, ¿cómo recibimos la sabiduría que necesitamos de Dios? Pues hermanos, recibimos esa sabiduría, como lo dice también nuestro hermano Santiago, cuando somos bienaventurados, cuando pasamos por diversas pruebas, cuando esas pruebas que son temporales, son necesarias para que nosotros busquemos la sabiduría de Dios. Entonces Dios nos permite una situación, un problema, una prueba con un hijo, con en el trabajo. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar la sabiduría de Dios. Muy a menudo nosotros cuando iniciamos ese caminar cristiano, o personalmente no sabía uno que necesitaba de esa sabiduría de Dios, sino que hasta que llegan las pruebas, hasta que llegan las situaciones, uno le dice al Señor, Señor, dame, ayúdame, pero aparte de ayúdame, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de comportarme? Y al hablar de comportarnos, de actuar, pues nos está hablando de una sabiduría que nos va a llevar a saber reflejar eso en las otras personas. Ya dentro del tiempo, cuando estamos en las pruebas, debemos de saber si una prueba en particular es algo que Dios quiere que eliminemos por fe o algo en lo que Él quiere que nosotros perseveremos por fe. Y eso requiere sabiduría. Ya, si el Señor me está mandando a mí una prueba para que yo eh, me está llevando a que mi fe sea completamente desanimada, mengüe, entonces ahí es donde yo tengo que tener la sabiduría. No, esta prueba me está llevando a mí a que yo no confíe en Dios, a que yo no vea a Dios como ese Dios que me ayuda, como ese Dios que me provee. No, por el contrario, esta situación me está llevando a perseverar en la fe, a que yo tengo que ver a un Dios que todo lo puede, un Dios que suple para mis necesidades, y eso requiere sabiduría, porque ahí están las dos diferencias, cuando vemos las pruebas como algo que va a apacar tu fe o como realmente que va a perseverar nuestra fe. En las pruebas, mis hermanos, nosotros necesitamos la sabiduría mucho más que el conocimiento. El conocimiento, como lo aprendimos, es una información en bruto, pero la sabiduría es la que te dice cómo usar la información que tenemos para el bien nuestro. Entonces, alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas. Entonces hay un manual y me muestra cómo desarmo un televisor, un computador o cómo lo uso. Pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. Entonces yo me siento y empiezo a orarle al Señor, leo su palabra y me doy cuenta que todo lo que el Señor está permitiendo en mi vida es con un propósito, para unir familias, para unir a otras personas. Entonces eso requiere de esa sabiduría espiritual. Cuando queremos sabiduría, el lugar para empezar a adquirir esa sabiduría es leyendo la Biblia. El lugar para terminar es la Biblia. La verdadera sabiduría siempre será consistente con la palabra de Dios. Dios nos da su manual de instrucción porque son sus pensamientos y su palabra, entonces allí vamos a encontrar esa sabiduría del Padre. Y de acuerdo al tipo de corazón que nosotros tengamos, es donde nosotros vamos a decir, yo necesito o yo busco la sabiduría de Dios en las escrituras. Un corazón que cree en la palabra de Dios, pues va a buscar en las escrituras esa sabiduría.
Ese corazón que es frívolo, que es terco, que es duro, pues no va a buscar la sabiduría en la palabra de Dios. Entonces nosotros que tenemos ese corazón sensible y que creemos en la palabra de Dios, nosotros tenemos que creer que Él nos habla hoy en día a través de su palabra y nos enseña la sabiduría. Entonces, mis hermanos, no olvidemos esos dos puntos prácticos. Uno, el conocimiento espiritual para conocer la voluntad del Señor viene por medio de la palabra de Dios. Y segundo, la sabiduría viene de Dios para poder aplicar la inteligencia espiritual en nuestra vida y hacer la voluntad de Dios. Conclusión. Hoy, mis hermanos, a partir de hoy, en esta noche, procuremos de todo corazón conocer y obedecer la voluntad de Dios por medio de su palabra y de su sabiduría, para que mañana podamos dar a conocerlo, agradarle, caminar como es digno de un hijo de Dios. No dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, como dice el Proverbios, un proverbio del Señor. Y también como dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si yo le temo a Dios, pues voy a actuar con sabiduría y voy a refrenar mi lengua, voy a ser más cuidadosa con lo que vea, con lo que escuche, aún sabiendo de que el Señor está ahí mirando todo lo que yo hago. ¿Cuáles son esas características de la sabiduría de Dios en Proverbios? Pues son muy prácticas para nuestra vida cristiana. Para ser sabio, primero hay que obedecer a Dios, y eso lo muestra Proverbios 1:7. El Espíritu de Dios es quien nos instruye la sabiduría, lo dice Proverbios 1:23. La sabiduría es concedida, es dada por Dios, lo dice Proverbios 2:6. La sabiduría te guarda del mal camino, lo dice Proverbios 2 del 10 al 19. La sabiduría es doblemente dichoso quien la obtiene, lo dice Proverbios 3:13. La sabiduría no solo se concede con muchos años de vida, sino que trae vida eterna con Cristo. Lo dice Proverbios 3:13 y 19. La sabiduría es un atributo de Dios. Proverbios 3:19. Nosotros sabemos que Dios es sabio en todo lo que hace. Y como ese es un atributo de Él, pues Él quiere que nosotros también tengamos esa característica en nuestras vidas. Y la sabiduría tiene mucho más valor que las riquezas y dice que la busquemos más que al oro y que la plata. Lo dice Proverbios 4:7. Entonces, mis hermanos, que nosotros podamos buscar esa sabiduría, así como un minero busca el oro. Yo los invito a que oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque realmente, Señor, necesitamos esa sabiduría y esa inteligencia espiritual de tu parte. Gracias, Señor, porque al leer tu palabra vamos aprendiendo a ser sabios en las situaciones, en las diferentes situaciones de nuestras vidas, Señor. Aprendemos a reaccionar, aprendemos cómo actuar, aprendemos qué hacer. Pero también, Señor, gracias por la sabiduría, porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen las situaciones difíciles, es allí donde tú también, Señor, nos estás forjando en ese gimnasio de la fe para que desarrollemos y para que pongamos en práctica esa sabiduría tuya, Señor. Y que aprendamos a unir las cosas, Padre, que todo lo que nos pasa es con un propósito tuyo para que aprendamos de esa sabiduría celestial. Dios mío, gracias, gracias Señor porque te tenemos a ti y porque aprendemos más de ti. Ayúdanos a valorar esa sabiduría, Padre. Y te pedimos que en esta noche, Señor, toques nuestras mentes, nuestros corazones y nos des, Señor, te pedimos que nos dotes de ese espíritu de sabiduría e inteligencia para las diferentes situaciones que hoy podamos estar viviendo y enfrentando. Te lo pedimos en el glorioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les continúe bendiciendo y tengan un resto de semana bendecido. Un abrazo. Dios les guarde.